Hola querido, el consejo de Pablo en la lección de la semana pasada es que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Ya dijimos que andar en el Espíritu no significa desechar la ley de Dios. Ese es el error de muchos cristianos sinceros. Ellos creen que el cristiano, porque anda en el Espíritu, ya no necesita la ley de Dios y por tanto la ley ya no tiene validez. Pero andar en el Espíritu aumenta la responsabilidad cristiana. No la limita a 10 mandamientos, sino que la amplía. Es como si le colocases una luna de aumento a los 10 mandamientos y empiezas a ver detalles de la ley que antes, cuando andabas en la carne, no veías. Bueno, la lección de esta semana tiene como propósito mostrar el estilo de vida de los cristianos que andan en el Espíritu. Un estilo de vida que va más allá de los 10 mandamientos. Empezaremos leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, dime una cosa, ¿en qué parte del decálogo, en qué parte de los 10 mandamientos encuentras algún mandamiento que te diga cómo tratar al hermano que cae? No hay nada al respecto. Pero los que andan en el Espíritu no se limitan a guardar 10 mandamientos, sino que viven en amor y tratan a sus hermanos con amor, inclusive a los hermanos que caen. ¿Sabes? El ideal de Dios es que ningún hijo caiga. Y tengo la seguridad de que si te tomas de la mano de Jesús, quiere decir, si oras y estudias la Biblia todos los días, si mantienes comunión permanente con Cristo, no vas a caer. Pero mientras vivamos en esta tierra, nadie puede decir que no caerá. El propio San Pablo advierte en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, lo siguiente: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No hay nada más triste que la experiencia de caer. Sabes, el alma se desintegra por dentro, te sientes solo, con vergüenza, rechazado, indigno. Pero la iglesia que anda en el Espíritu debe saber tratar a los hermanos que caen. Recuerda lo que dice Pablo: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud de una iglesia espiritual: restaurar, reconstruir, reparar, reedificar lo que está destruido. ¿Sabes? Destruir una vida castigando al que falló, cualquiera lo hace. Pero reconstruir una vida solo lo pueden hacer los que andan en el Espíritu. Pero las palabras del apóstol van más allá. Él dice: si alguno entre vosotros es sorprendido en alguna falta, la palabra sorprendido que usa Pablo en griego se da a entender que este no es un hombre que se deleita en el pecado. Él fue sorprendido, quiere decir, cometió un error, un desliz, tropezó. Estaba yendo bien, andando en el Espíritu, pero un día, por esas cosas de la vida, descuidó su vida devocional y fue sorprendido por el pecado. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia, de una iglesia espiritual? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Seguir el consejo de Cristo. Si ves a alguien en falta, habla con él. Si no te hace caso, lleva a otro hermano y hablen con él. Y si continúa en su pecado, entonces comunícalo a la iglesia. Ahora, querido, piensa esto: el restaurar al hermano no significa que la disciplina eclesiástica no tenga un lugar en la vida de la iglesia espiritual. La disciplina es parte de la restauración, pero depende de cómo lo aplicas. Explico. Hay gente que disciplina sin amor. Yo he sido pastor de iglesia también durante 5 años, los primeros 5 años de mi ministerio. Y he tenido que disciplinar a algunos hermanos. Pero he aprendido una cosa en ese tiempo: nadie se queda triste porque lo disciplinas. Las personas se quedan tristes por la manera como las disciplinas.
si las disciplinas con cariño, con amor, las estás restaurando. La disciplina es parte de la restauración. Ahora, si tú lo condenas y no quieres verlo y estás con rabia, yo siempre digo a los miembros de una junta, si no has pasado la noche arrodillado llorando por el hermano que mañana va a ser disciplinado, no tienes autoridad espiritual para disciplinar a ese hombre. Ahora, si tú lo amas y no estás con un acto de revanchismo, sino de amor, de cariño para restaurarlo, entonces sí, ese tipo de disciplina va a restaurar al hermano. La segunda parte de la lección habla del peligro de caer en la tentación. El texto que leímos dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo no habla aquí de caer en el adulterio, ni en el robo, ni en el asesinato, aunque todo eso puede estar incluido. Pablo habla del pecado, del orgullo espiritual. Habla del que no cayó, del que se mantiene firme, del que se considera un ejemplo para los otros. El otro fue sorprendido y cayó en el error, pero ahora tú tienes la misión de restaurarlo, inclusive de usar la disciplina si eso es necesario para la restauración, pero ten cuidado. Mírate antes a ti mismo para que no seas tentado, para que por el hecho de estar restaurando al caído no te sientas inmune a la tentación, porque tal vez tú no hayas cometido adulterio, pero tu corazón esté lleno de soberbia pensando, pobrecito ese. Ve cómo cayó. Ojalá hubiera aprendido a depender de Dios, como yo, para no caer. Y ahí estás cayendo. Pablo dice, mucho cuidado contigo mismo. Y Pablo sabía lo que decía, porque por ser un hombre espiritual, él muchas veces se sintió también tentado. Mira lo que dice aquí en 2 a los Corintios capítulo 2, versículo 6. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Ves? Él también luchaba contra el orgullo. Por lo tanto, sabía bien lo que decía cuando aconsejaba tener cuidado de uno mismo para no ser tentado. Solo que este consejo que los cristianos que andan en el Espíritu deberían tener o tomar como un principio no está entre los 10 mandamientos, pero está en el estilo de vida de una iglesia espiritual. Ahí está el asunto. En la tercera parte de la lección veremos algunos otros asuntos que deben caracterizar la vida de una iglesia espiritual que anda en el Espíritu. Para esto necesitamos leer los versículos 2 al 5 de Gálatas 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno llevará su propia carga. Veremos primero cómo lidiar con las pruebas de la vida. La palabra cargas en este texto puede ser traducida como pruebas. Pablo presenta 3 ideas interesantes. La primera es que todos los cristianos tenemos pruebas. La palabra griega que Pablo usa para pruebas da a entender una carga pesada que llevas por mucho tiempo y que te quitaron todas las fuerzas. Estás extenuado, agotado, al punto de desistir, de abandonarlo todo. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de una iglesia espiritual delante de las personas que pasan por esas pruebas? Sobrellevad los unos las pruebas de los otros, las cargas de los otros. O sea, estar atento. El cristiano espiritual tiene que estar atento, listo a extender la mano en dirección del hermano que sufre. Y el sufrimiento puede ser de muchas formas. Sufrimiento espiritual, sufrimiento material, psicológico, en fin. En toda iglesia existe el padre que no puede hacer nada para traer de vuelta al hijo que está saliendo de la iglesia, está sufriendo. El hermano desempleado, el endeudado, la pareja que tiene dificultades de relacionamiento, la familia que no tiene casa, el hermano enfermo, la persona que ha perdido un ser querido, el anciano solitario, el cristiano que es el único creyente en su familia y que no tiene el apoyo de su familia en la vida religiosa, en fin. Una iglesia espiritual
no puede mantenerse indiferente delante de las pruebas de los otros. Pero ¿eso está en los 10 mandamientos? No, no está, pero está en el estilo de vida de alguien que camina en el espíritu y no en la carne. Pero ahora dime una cosa, ¿qué piensas tú de una iglesia que te condena porque haces algo que algunos hermanos consideran mundano? Esa misma iglesia que está atenta a las cosas pequeñitas, ni siquiera saluda a las personas nuevas que llegan a la iglesia, ni se interesa con las necesidades de las personas. Es una iglesia que anda en la carne, en el orgullo de solo portarse bien, o es una iglesia espiritual. Bueno, la segunda idea con relación a las pruebas es que si todos tenemos pruebas, todos debemos estar dispuestos a extender la mano para ayudar, pero también debemos tener la actitud humilde de pedir ayuda cuando la necesitemos. Sabes, querido, nadie es una isla y nadie tiene condiciones de resolver sus problemas solo. Pero sucede que a veces, sabes, a veces la persona tiene vergüenza o no confía o ha sido maltratada en otra ocasión y no puede pedir ayuda. Esa iglesia no es espiritual, aunque guarde todos los mandamientos, aunque cada miembro se circuncide, esa iglesia no es espiritual. Esto es terrible, pero es real. Ahora, cuidado con mirar al otro, porque aquel que está dispuesto a criticar es el primero que debe analizar su vida. Eso es lo más correcto. Bueno, la última idea con relación a las pruebas es que nosotros, cada uno de nosotros somos los instrumentos que Dios tiene para ayudar a las personas. Somos las manos de Dios. Cuando Dios ve a una persona en necesidad, usará un cristiano que se deje usar para ayudar a ese necesitado. Generalmente, personas que no miran al dolor ajeno, al dolor de las otras personas, exageran su propio dolor. Te voy a contar una historia. Cuando yo era pastor de una iglesia, tenía una hermana que siempre vivía quejándose todo. Me duele aquí, pastor no me visita, no ora por mí, no hace esto, que. Un día llegó, cuando yo estaba saliendo a hacer una diligencia, pastor, estoy viniendo porque no me visite, por favor ore conmigo. Le digo, hermanita, mire, espéreme un poquito aquí, yo no solo voy a orar, voy a conversar, la voy a escuchar, pero ahora déjeme hacer una cosa que tengo que hacer y ya vuelvo. Pero para que usted no esté sin hacer nada, le voy a dar un nombre, una dirección. Mire, visite a esta hermana, por favor. Entonces le va a llevar eso media hora. Cuando yo vuelva, ya usted está esperándome aquí. Me fui. Dentro de 40 minutos llegué de vuelta. Ella llegó un poco después. Y le dije, hermana, siéntese. ¿En qué puedo servirla? Le voy a escuchar. Me dice, no, pastor, gracias, ya está bien, estoy mucho mejor. ¿Usted no tiene más nombres para visitar? Mira, ella había descubierto que cuando miras al dolor ajeno, tus dolores se van. Y cuando tú solo miras a tus dolores y no estás dispuesto a mirar al dolor de los otros, pues ahí tú eres el centro del sufrimiento, el centro del dolor. Nadie te visita, eres la víctima, nadie te mira, nadie te saluda. ¿Por qué? Estás preocupado contigo, no estás preocupado con nosotros. Entonces, considérate un instrumento poderoso en las manos de Dios. La cuarta parte de la lección continúa analizando Gálatas 6, 2 al 5. Volvamos a leer el texto. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley de Cristo es el decálogo. Mira, si al amar y ayudar a llevar las cargas a los que sufren, estamos cumpliendo la ley de Cristo, significa que para los que andan en el Espíritu, la ley del Sinaí ya no vale. ¿Significa que la ley de los mandamientos dejó de existir? ¿Significa que los 10 mandamientos fueron sustituidos por una nueva ley que es la ley de Cristo? No, claro que no. Lo que significa es que aquel que anda en el Espíritu está cumpliendo la ley de los 10 mandamientos de forma natural, pero no solo en la pequeñez de la letra, sino en la grandeza del Espíritu. Explico. Mira, los 6 últimos mandamientos del Decálogo están dirigidos hacia el prójimo.
Si amas a tu prójimo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, en fin. Pero todos esos mandamientos estarían naturalmente cumplidos si amases a tu prójimo. Bueno, el hombre espiritual ama a su prójimo y no necesita que le digan que no lo mate porque lo ama. Ahora, eso no significa que la ley que dice no matarás es mala o ya no exista, sino que al amar al prójimo ya se está cumpliendo la ley de los 10 mandamientos de manera natural. Pero hay más. Si lo ama, también lo ayudará en la hora de las pruebas y estará cumpliendo el espíritu de la ley que le dice que lo ame y no solo la letra que le dice que no lo mate. No sé si fui muy complicado en mi raciocinio, pero la verdad es esa. Andar en la ley de Cristo es andar en la ley de Dios, en los eternos principios, pero mucho más ampliado, no solo limitado a 10 mandamientos. No solo no matar, sino amarlo, ayudarlo, levantarlo. No es no solo no matar. Ahora, si yo estoy preocupado solo en la letra, no lo mato y ya estoy cumpliendo. No lo saludo, no lo ayudo, no lo restauro, no me interesa. No lo maté, eso es lo que estoy cumpliendo. No, el que anda en el espíritu va más allá de la letra. Pero eso no quiere decir que la letra no vale. La letra continúa valiendo, pero el que anda en el espíritu va más allá de la letra. La otra parte del texto que debemos considerar es el versículo 5. Porque cada cual llevará su propia carga. ¿Cómo? No dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y cómo ahora dice que cada uno llevará su propia carga? Bueno, la explicación es simple. En el versículo 2, la palabra carga en griego es baros, que significa prueba. Y en el versículo 5, la palabra carga en griego es portión, que significa responsabilidad personal. Por ejemplo, lo que el texto está diciendo es, ayuda a un hermano cuando está sufriendo. Llévale la carga. Ayuda con la carga a tu hermano. Pero no le laves los dientes, porque él puede hacerlo por sí solo. Esa es su propia responsabilidad, su propia carga, ¿entendiste? El problema no existe en griego, pero existe en los idiomas latinos. Porque en griego, sobrellevar los unos la carga de los otros es una palabra, y cada uno lleve su propia carga es otra palabra. Bueno, llegamos al fin de la lección. Vamos a comentar Gálatas 6, 7 al 9. Voy a leer. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Aquí Pablo habla de la ley de la compensación. Cosechas lo que plantas. Es una ley de la vida. Si plantas un naranjo, vas a cosechar naranjas. Pena que esta lección solo se aprende con dolor. El otro día yo salía después de la predicación y un joven angustiado me preguntó si Dios lo había perdonado. Yo le dije, ¿por qué piensas que Dios no te ha perdonado? Me dijo, pastor, porque yo estoy con AIDS, estoy con SIDA. Y si Dios me hubiese perdonado, ya me habría curado. Ahí está el problema. Él no conocía este versículo que acabamos de leer. Una cosa es el perdón divino, otra cosa es la cosecha natural de lo que has sembrado. Dios te ama. Oh, querido, pero no juegues con el amor divino, porque te digo una cosa, Dios te va a perdonar todo, pero la vida y la naturaleza no te perdonan. Te hago un ejemplo tonto. Un hombre decide arrojarse del 20º piso. En la mitad se arrepiente, pide perdón. ¿Dios lo perdona? Yo no dudo del perdón de Dios, para nada. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de ese hombre. ¿Por qué se arrojó? ¿Por qué no? Dijo perdón. ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Es solo con Dios. Yo no te puedo decir que sí, que no. Pero hay una cosa. Aunque Dios lo perdone, se va a morir. ¿Por qué? Porque lo que siembras vas a cosechar. Hay una ley que quebraste, la ley de la gravedad. Te vas a caer y vas a morir. Entonces, hay una cosa que tenemos que aprender. A
colocar la vida en las manos de Dios y caminar con Él en humildad, a depender de Dios, sabiendo que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Siembra vientos, cosecharás tempestades. Siembra trigo, vas a cosechar trigo, pan para vida eterna. Que Dios te bendiga.